Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Si en las cosas de mi patria me fuera dado preferir un bien a todos los demás, un bien fundamental, que de todos los del país fuera base y principio, y sin el que los demás bienes serían falaces e inseguros, ese sería el bien que yo prefiriera. Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Con esa sentencia del apóstol que guía la obra del proyecto social iniciado en Cuba el 1 de enero de 1959, comenzamos esta emisión. ¿Cómo mirar a José Martí desde el presente? ¿Cómo servirnos de la utilidad de su virtud? Síganos en este enlace durante la siguiente media hora. Su legado inspira el diálogo. Una existencia de apenas 42 años bastó para que José Martí trascendiera en el tiempo por más de un siglo. Hasta el presente, tanto su vida como su prolífera obra siguen delineando el horizonte de Cuba y de los cubanos que sueñan y construyen una nación. La idea del bien, del equilibrio, de la libertad, de la unidad y la conexión entre patria y humanidad marcan su ética e inspiran hasta hoy. José Julián Martí Pérez es el héroe nacional de Cuba y apóstol de la nación. Vio la luz al mundo un 28 de enero de 1853 en La Habana. Martí fue un hombre polifacético que comprendió desde muy joven, y gracias a su maestro Rafael María de Mendive, que el camino para Cuba era la independencia de España. A ello dedicó su vida y buscó las maneras para gestarla, dirigirla, encauzarla. Con solo 16 años, en enero de 1869, escribió junto a su amigo Fermín Valdés Domínguez El Diablo Cojuelo, primer trabajo periodístico y de corte político. Por aquel tiempo había estallado la Guerra de los 10 años y las ideas independentistas estaban en pleno florecimiento. El 21 de octubre de 1869 fue detenido y encarcelado bajo la acusación de traición por escribir una carta en la que llamaba apóstata a un antiguo compañero de clases unido al ejército español. Fue condenado a 6 años de prisión. Ya en el presidio fue obligado a realizar trabajos forzados que quebrantaron su salud y dejaron su cuerpo marcado para siempre. La pena fue conmutada por el destierro y en Madrid publicó su denuncia El presidio político en Cuba, tristes páginas de dolor y barbarie del colonialismo. El 3 de enero de 1880 llegó a Nueva York y desde allí se decidió a reunir a los veteranos de la contienda de los 10 años para organizar una guerra necesaria por la libertad de Cuba con todos y para el bien de todos. Fundó el Partido Revolucionario Cubano, el periódico Patria. En marzo de 1895 firmó junto a Máximo Gómez el memorable Manifiesto de Montecristi. Luego, en abril, ambos desembarcaron en Cuba para iniciar la guerra. El 18 de mayo escribió a su amigo Manuel Mercado una carta que quedó inconclusa y se considera su testamento político. Murió en combate el 19 de mayo de 1895. Solo tenía 42 años. José Martí fue la figura política más universal de su tiempo, un brillante periodista, ensayista de primera línea, poeta excelso, diplomático al servicio de varios países, catedrático, crítico de arte, traductor. En un siglo dominado por lo europeo, confirió universalidad a las letras hispanoamericanas. José Martí incorporó la estética al discurso político, denunció el colonialismo español sin ofender a España y describió los defectos de la sociedad norteamericana sin deponer su admiración por las realizaciones de su pueblo. Fue un hombre que escribió para los niños, transmitió pensamientos, herencias, enseñanzas. Por eso, la Cuba de hoy les rinde un merecido homenaje. Lisbeth Penín Matos, especial para Enlace Cuba. Vamos a las redes sociales. Cubanos vuelven a Martí. Su sabiduría sigue siendo paradigma para muchos en esta isla. Iniciamos en el perfil de la campaña Cuba Viva para compartir algunas sentencias del apóstol. Mudan con los tiempos las cosas pequeñas, las grandezas son unas y constantes. Otro post en este mismo perfil nos recuerda algunos versos del gran poema dramático Abdala. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni la hierba que pisan nuestras plantas.
Es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. También esta sentencia que marca la proyección internacionalista de la Revolución Cubana. Patria es humanidad. Y cerramos Cuba Viva con esta idea. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Pero tenemos reacciones también de otros usuarios. Es el caso de Isabel Cristina Torres, quien cita a Martí cuando nos dice que el deber de un hombre es estar allí donde es más útil. Desde el Centro de Inmunología Molecular, institución científica de primer nivel en Cuba, unen las etiquetas ciencia de compromiso y ciencia desde el corazón. Con este pensamiento martiano, la vida debe ser diaria, movible, útil, y el primer deber de un hombre de estos días es ser un hombre de su tiempo. Si de algo servía antes de ahora, ya no me acuerdo. Lo que quiero es servir más. Terminamos este recorrido en el sitio La Jiribilla, revista digital de la cultura cubana. Durante las últimas semanas se han publicado en este portal varios artículos que explican el origen, las conexiones, la proyección de estrategia subversiva del gobierno de Estados Unidos para generar lo que ellos llaman un cambio de régimen en Cuba. En 4 entregas, el historiador y vicepresidente primero de la Asociación de Escritores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Ernesto Limia, expone bajo el título de Patria y Cultura en tiempos de revolución, hechos y análisis que exponen cómo se ha articulado para y en el escenario cubano una oposición revolucionaria. Entre la amplia y diversa bibliografía consultada por el intelectual cubano, referencia a José Martí. ¿Por qué acudir a José Martí para analizar y profundizar en temas de la realidad cubana, en acontecimientos de la realidad cubana? El propio autor nos lo explica. Bienvenido a Enlace Cuba, Ernesto Limia. Muchas gracias por la invitación. Martí es imprescindible dentro del pensamiento cubano. Martí sintetiza el ideario revolucionario del siglo XIX y llegó a la organización de la revolución no en un paracaídas, llegó sobre un transcurso del pensamiento que aprendió en las clases de Rafael María de Mendive, discípulo de José La Luz y Caballero, muy cercano también generacionalmente al pensamiento de Félix Varela, y a su vez protagonista de toda la gesta que hubo en Cuba en la primera mitad del siglo XIX. Hay una impronta desde el punto de vista ético, hay una impronta desde el punto de vista político y también hay una impronta desde el punto de vista como antiimperialista. Martí es el primero que ve el antiimperialismo. Martí es el primero, mucho antes que Lenin, se habla de Lenin siempre, pero Martí, que estaba en Estados Unidos, ve lo que no vio Marx. Marx ve el desarrollo del capitalismo en Europa. Martí lo ve desde Estados Unidos y avisora que con el surgimiento del capital financiero y el deseo expansionista de Estados Unidos va a emerger el imperialismo y plantea como un principio de su lucha evitar con la independencia de Cuba que se extienda Estados Unidos sobre nuestras tierras de América, ¿no? Es decir, está hablando ya de que la independencia cubana va a frenar las ansias imperiales norteamericanas. La vigencia de Martí es total. La vigencia de Martí es total y sirve de punto de partida a la generación del centenario. En primer lugar, porque Martí se plantea 2 presupuestos que tienen que ver con el socialismo cubano. Uno es la justicia y la otra es la igualdad. Es decir, no puede haber revolución en Cuba sin justicia y sin igualdad social. Y esos son presupuestos que nacieron en el bregar del siglo XIX, pero que Martí los llevó a la enésima potencia cuando está organizando la guerra de 1895. Usted elige reflexiones desde Martí que apelan a la unidad, al bien común, a la certeza de quién es el enemigo real. ¿Cómo entonces, qué hace posible que estas palabras salten de un contexto a otro, desde finales del siglo XIX a principios del XXI? Mira, en la República burguesa se tergiversó el pensamiento de Martí de una manera brutal y se puso como un tipo idílico. Martí fue un gran revolucionario que estuvo todo el tiempo combatiendo el anexionismo, el autonomismo, las divisiones, el racismo. Cuando en los debates de hoy, los adversarios de la revolución, desde Estados Unidos, desde la plataforma
anexionistas, utilizan a Martí, siempre lo ponen como con todos y para el bien de todos, siempre sacan ese un discurso. Yo siempre le digo a mis compañeros, el problema es que desgraciadamente la mayoría de las personas que escuchan esa frase o que aluden incluso a esa frase no se han leído el discurso. Porque cuando Martí dice con todo y para el bien de todos, es un discurso. Martí va a construir el Partido de la Unidad. Si la revolución está fragmentada, todo el mundo está fajado. Los generales de la guerra están fajados, literalmente. En los clubes patrióticos los negros estaban al final, relegados. Y Martí está enfrentado a todo eso. Tiene que hacer algo, tiene que decir, bueno, voy a construir el Partido de la Unidad. Entre otras cosas porque ningún rico quería dar un centavo. Y Martí decide hacer las finanzas de la guerra con la gente humilde, con los pobres de la tierra. A eso es a lo que le había estado dando clase en Nueva York. Y para eso va entonces a Tampa y Cayo Hueso, a fundar el Partido de la Unidad. ¿Y cuál es el primer discurso? Con todo y para el bien de todos. Pero con todo y para el bien de todos no es una plataforma para que estén los anexionistas. Para nada. Martí define los campos. Martí dice que con cualquiera menos con los anexionistas. Pero cuando está a punto de morir en esa carta famosa, Manuel Mercado dice, los autonomistas, a mí no me interesa España porque está derrotada. A mí no me interesa los autonomistas porque lo único que necesitan es un dueño yanqui o español, les da igual. Porque no tienen confianza en los destinos de Cuba. No tienen confianza en las capacidades de Cuba de gobernarse a sí misma, de construir su propio destino. Me preocupa Estados Unidos. Y a eso he dedicado mi vida, y dedicó su muerte. Entregó su vida a ese ideal, a impedir con la independencia de Cuba que se extendieran los Estados Unidos sobre nuestras tierras de América. Así le dice a Manuel Mercado, cuanto hice hasta hoy haré. Cuanto hice hasta hoy y haré, es para eso. Y murió. 24 horas después cayó en combate. 60 años demoró la revolución en triunfar. ¿Con quién triunfó la revolución? ¿Con qué presupuesto fue Fidel al Moncada? Si no fue con Martí. Los sueños de Martí estaban irrealizados. Los sueños de Martí fueron de revolución. Y Martí fue un revolucionario radical. No lo pintaron como un tipo idílico. No, Martí fue capaz de decirle a Gómez, general, no se manda un cuartel, no se manda un pueblo como se manda un cuartel. Y le dijo más, le dijo un muchacho que era un poeta, y le dijo, la patria no es de nadie. Y si fuera de alguien, eso solo en espíritu es de quien la defienda con mayor desprendimiento e inteligencia. Entonces, el hombre que dijo eso con todos y para el bien de todos, el hombre que fue capaz de hacer esa poesía tan bella, que fue capaz de hablarle a las mujeres así, también cuando está en Dos Ríos, ¿qué le dice Gómez? Este no es su puesto, Martí, vaya atrás. Es como si lo hubieran empujado, es como si lo hubieran ofendido, es como si lo hubieran mentado a la madre. Salió directo para la bala enemiga. No para suicidarse, como plantean algunos, porque hablan de Dos Ríos como si Dos Ríos fuera el de hoy. Dos Ríos hoy es descampado, es una planicie. En aquel instante era una arboleda llena, tupida. En el flanco donde estaba Martí tiraron cerca de 11.000 disparos con pólvora negra, que eso es un humo blanco que no se ve nada. Y Martí cayó como un hombre, muriendo, es decir, combatiendo. Entonces, ponerlo en un contexto como que estaba regalándole el país a los anexionistas, al autonomismo, ponerlo como esa visión idílica, tonta, del hombre que no cree en la lucha de clase, ponerlo como la visión de que respondía a los intereses de la burguesía, el hombre que dijo, yo quiero echar mi suerte con los pobres de la tierra, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, y le echó, es sacarlo de contexto. Y los revolucionarios de hoy, yo creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la lucha que tenemos es una lucha de clases, y es larga. Es larguísima, porque tenemos la desgracia de tener un vecino que nos apetece muchísimo antes de ser nación independiente. Hace más de 200 años nos apetecen, nos consideran parte de su territorio. No ahora estos, no. Nos consideran parte de su territorio desde que Thomas Jefferson en 1809 dijo que Cuba era la frontera sur de Estados Unidos, del imperio que nunca, es decir, el imperio más grande que nunca jamás conoció la humanidad. Le propongo una pausa en nuestro diálogo, profesor, para acercarnos a una de las facetas de la vida de Martí como creador e intelectual, donde vibró su palabra. Me refiero a su oficio como periodista. Buena parte de su vida estuvo vinculada a la escritura para medios de prensa de su época. Era 28 de octubre de 1886 en la ciudad de Nueva York.
uno de esos días en que primaba la algarabía. Quedó inaugurado uno de los monumentos más reconocidos del mundo, la Estatua de la Libertad. Ese momento fue desarrollado en una de las escenas norteamericanas, una de las crónicas más encantadoras, detallistas y deslumbrantes escritas por José Martí, que nos remonta a un pasado y conduce a nuevas experiencias. Archivos de prensa revelan que ese texto fue publicado un día después de la inauguración, el 29 de octubre. Con suma perspicacia, Martí hizo alusión a diferentes hechos asociados a la Estatua de la Libertad y hasta logra, con lenguaje sarcástico, narrar cómo y por qué Francia pensó en ofrecer un regalo a Estados Unidos en ocasión del aniversario 110 de su independencia. En la crónica, Martí escribió: «Terrible es, Libertad, hablar de ti para alguien que no la tiene. Los que la tienen no te conocen. Los que no la tienen no deben hablar de ti, sino conquistarte». Y a la libertad, José Martí dedicó muchos escritos periodísticos, discursos, poemas. Era preciso conquistarla para Cuba con la máxima de no permitir la expansión estadounidense. Esas ideas antianexionistas e independentistas servirían como guía para alcanzar ese derecho inherente a la cultura y a las tradiciones patrióticas. Lisbeth Benin Matos, especial para Enlace Cuba. Volvemos a nuestro diálogo con el historiador Ernesto Limia, para el presente y para el futuro, para los jóvenes de hoy y también para los de mañana. ¿Cómo dialogar con José Martí, profesor? Hay que leerlo, citarlo menos y leerlo más. Hay que leer a Martí. Hay que leer a Martí y hay que leerlo desde el presente. Con todo y para el bien de todo tiene la vigencia más grande del mundo. Nuestra América tiene una vigencia extraordinaria. Hay que leerlo. Yo creo que el peor error que se está cometiendo es hablar mucho de Martí como alguien que no, como un símbolo, como algo quimérico. Hay que leerlo, y hay que leerlo como el ser humano que fue, como el hombre, como el revolucionario, como el enamorado, como el batallador. Hay que leerlo. Bueno, solo nos queda agradecerle, profesor, por haber estado junto a nosotros en Enlace Cuba. Muchas gracias a usted. Quédese con nosotros, vamos a una pausa, ya regresamos. Me llamo Aniet Venereo, soy payasa terapéutica y bueno, soy madre de 2 niñas, hija de 2 ancianos, cubana, mujer. Las primeras 2 o 3 semanas estuve en casa. Después me enteré que ciertamente la delegada estaba buscando personas para ser voluntario y no encontraba muchas. Así que comencé atendiendo casi 30 personas mayores de 65 años que vivían solas en mi comunidad. Entonces ya no era la mensajera voluntaria que iba a buscar las medicinas o el alimento, sino también la que hacía una visita con sus compañeras payasas para hacer reír. Las personas que ahora mismo más necesitaban ayuda fueron las personas que cuando yo era pequeña construyeron este país, estaban haciendo este país. Para mí era importante que los protagonistas de esa sociedad supieran que todo lo que hicieron valió la pena porque generaron personas que se preocupan por los demás. Compartíamos un mensaje realizado por el proyecto En Redes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y Micromundo Producciones. Cuba Debate en sus plataformas digitales lo visibiliza con mayor alcance. En el video escuchábamos las reflexiones de Aniet Venereo, quien se define como payasa terapéutica, madre e hija, y a quien también hemos invitado a compartir este enlace. Aniet, no mencionas explícitamente a José Martí en tus palabras para este video, que sin dudas es un elogio a la solidaridad en tiempos tan difíciles como los que hemos vivido durante la pandemia. Pero, ¿tiene algo que ver tu relación con la obra martiana y esta actitud para con quienes te rodean? Sí, tiene todo que ver. José Martí yo lo conocí desde que era un adolescente y de las cosas que leí durante mi vida que él escribió, era una frase que decía que nadie tiene derecho a dormir tranquilo mientras haya un solo hombre infeliz. Y bueno, esa frase es de las cosas que me acompañan siempre. Y bueno, estoy atenta a donde hay personas que necesitan ayuda y
y me presto siempre a ser útil. Y él decía que esa es el alma de Cuba. Esa y no otra es el alma de Cuba. Es las personas que andan observando y buscando con pasión de madre y ojos de centinela, decía, ¿dónde está el cubano que sufre? ¿Dónde está la libertad? ¿Y dónde está el enemigo? Y yo creo que el alma de Cuba está viva, creo que justamente esa es el alma de Cuba y soy coherente con eso. Durante años trabajaste con niños y adolescentes con necesidades educativas especiales, realizando talleres también con infantes de proyectos artísticos. ¿Fue José Martí un referente en estas prácticas? José Martí dejó mucho escrito, pero yo creo que él se dio cuenta que el ser humano que se necesita es un ser humano que sea justo. Y formar seres humanos justos no es cosa fácil, ni en estos tiempos ni en aquellos. Y hay que seguir trabajando por el que está por vivir. Y yo creo que él se dio cuenta que está en los niños la posibilidad de esa formación. Por eso decía que los niños son la esperanza del mundo, pero no es solo porque sean niños, es porque si se le acompaña debidamente, si se le enseña a poner los ojos donde está la humanidad, donde está la justicia, pues entonces ahí es donde está la esperanza. Y por eso escribió La Edad de Oro, y justamente en La Edad de Oro Martí le dice a los niños que hay que mirar lo que pasa en la realidad. Y entonces cada vez que me he acercado a trabajar con niños, es en procesos que tienen que ver con la creación colectiva, de teatro a veces, de audiovisuales, y son procesos largos, pero que tienen mucho peso en talleres donde nos ponemos a revisar qué está pasando con ellos, qué observan ellos, qué pasan con su entorno, qué está bien, qué está mal y qué hay que cambiar. Una de las primeras cosas en la que Martí me marcó fuertemente es una frase que él decía: el mundo sangra sin cesar de los crímenes que se cometen en él contra la naturaleza. Y luego cuando tú empiezas a ver su diario, él encontraba la belleza lo hacía sentir, la belleza de la naturaleza lo hacía sentir feliz. Yo conocí el nombre de las plantas, el nombre de los lugares, la belleza que es Cuba. Y claro, cuando me encontré a Martí leyendo eso, o sea, para mí podía entenderlo, porque al menos yo no he encontrado esa sensación que te da la cercanía a la naturaleza, que parece que todo es más grande que tú mismo, que te sientes que te sales de tu cuerpo y te pones en comunión con todos los paisajes, con todas las plantas. Te puede suceder hasta con la belleza de una planta. Martí decía eso es lo elemental, eso es la belleza, eso es lo esencial. Y yo creo que a los niños y a las niñas hay que llevarlos a que conozcan eso, para que luego sean hombres y mujeres coherentes, sean hombres y mujeres que van a la esencia de las cosas, a la raíz de las cosas, y no anden perdidos en cosas banales que se van y que al final les trae la infelicidad. Coméntanos, Aniet, ¿qué es una payasa terapéutica? ¿Está también José Martí en estas presentaciones? Una payasa terapéutica es una persona que se pone su nariz de payaso, la nariz roja, para visitar, y bueno, y tiene también herramientas de clown, de herramientas artísticas, y lo hace para visitar todas las semanas a personas que están hospitalizadas.
Ya nosotros este concepto también los hemos agrandado un poco, no es solo a personas que están hospitalizadas, sino también a todas personas que estén en estado de vulnerabilidad. Por eso usamos también visita de payasos a personas que estaban ahora en la cuarentena. Martí decía que la única manera en que él sentía que su propio dolor podía disminuir era sabiendo que había disminuido el dolor de otras personas. Y eso es una píldora, ¿sabes? Es como una duralgina. Si todo el mundo usara para su propio dolor esa receta, yo creo que estaríamos en un mundo mucho mejor. Por último, una pregunta un poco más personal. ¿Cómo acercas a tus hijas a la obra de Martí? A mis hijas trato de ponerle los espejuelitos martianos, porque los espejuelitos de Martí, la mirada que tiene Martí es una mirada esencial, es una mirada que apunta a la felicidad de la humanidad. Y yo creo que Martí da un poquito, da muchas herramientas para lograr eso, y por eso yo me entrego a los niños en los espacios que puedo, de la manera que puedo, que no es la perfecta, pero es la que yo puedo entregar. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Con esta invitación a acercarnos a la obra del más universal y genial de los cubanos, cerramos Ventanas Informativas. En el portal josemarti.cu puede encontrar textos originales del héroe nacional cubano y disfrutar de su poesía y su prosa, además de consultar recientes investigaciones de su obra que realizan estudiosos de todo el mundo. Síganos en las redes sociales, allí tenemos otro espacio para compartir nuestros contenidos. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere.